Muy bien. Ya se ve, ¿no? Ricardo, Gustavo. Sí, se Sí. ve perfecto. Perfecto, muy bien. Continuando con los instrumentos de medición de imán permanente y bobina móvil, hoy vamos a ver el principio de funcionamiento de los instrumentos de rotación, los pasivos. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver los instrumentos electrostáticos, los instrumentos de hierro móvil y los instrumentos electromagnéticos. Bueno, el instrumento que nosotros veníamos utilizando hasta ahora era un instrumento de imán permanente y bobina móvil, ¿sí? Estos tienen una cupla que responde al valor medio algebraico, con lo cual el ángulo de medición va a responder a una señal que responde al valor medio de módulo, perdón, al valor medio, o sea que el alfa va a ser el valor medio. Y si a este instrumento nosotros le asociábamos, por un lado, un rectificador, y si se acuerdan de la clase anterior, un rectificador de un solo diodo, ¿sí? Eso era nos terminaba dando que el alfa iba a ser el valor medio de un signo, puede ser el valor medio positivo o el valor medio negativo, depende de cómo polaricemos el diodo. Y si le poníamos dos diodos, lo que obteníamos era que íbamos a tener el alfa igual al medio de módulo, ¿se acuerdan? Porque me daba vuelta el semiciclo negativo de la senoidal, me lo daba vuelta y me lo ponía como un semiciclo positivo, entonces tenía dos semiciclos positivos. Entonces ahora lo que vamos a ver a continuación, ¿a qué valores característicos responden otros tipos de instrumentos? Los instrumentos electrostáticos. Estos instrumentos se los utiliza para medir altas tensiones, responden a una corriente continua y también a una corriente alterna. La impedancia de entrada es infinita en corriente continua y va decayendo en corriente alterna. Su uso más frecuente o su fuerte es cuando lo utilizamos en frecuencias de 50 Hz. Pero también lo podemos llevar hasta la radiofrecuencia, hasta RF. Y tienen alcances de hasta los kilovolt. ¿Y cómo funcionan estos? A ver si logramos interpretar el gráfico, ¿no? Estos son dos chapas, esto tiene dos chapas paralelas, ¿sí? La cual una está fija al cuerpo del instrumento y la otra es móvil. Entonces cuando aplicamos tensión entre las dos placas, ¿sí? Tenemos las dos placas y ahí tenemos conectados nuestros terminales y le aplicamos tensión, ¿sí? La chapa móvil va a tender a moverse. ¿Sí? ¿Y qué más ocurre cuando yo entre dos chapas aplico una tensión? Bueno, lo que pasa es, claro, hay una acumulación de energía entre las dos placas como si fuese un capacitor. ¿Sí? Entonces, ese movimiento de la chapa móvil, ¿sí? De acuerdo a la tensión que yo le estoy aplicando, ese movimiento va a ser proporcional, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es estirar un resorte, y ese resorte lo que va a tener es una cupla antagónica, que va a ser va a ser de igual magnitud, ¿sí? Que la tensión que yo le estoy aplicando, con lo cual la cupla antagónica me va a determinar la medición que yo estoy haciendo. Eso lo tengo enganchado a una aguja, y a medida que yo voy inyectándole tensión, de acuerdo al valor de la tensión, me va a ir moviendo la aguja. Y si eso lo tenemos tabulado en una escala, y ahí tenemos la medición. ¿Sí? Entonces, lo que decimos nosotros es que con el sistema en equilibrio, esa acumulación de energía
W es la acumulación de energía que tenemos en las placas, va a ser igual a un medio de C, que es la capacidad, y E, que es la tensión al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de acumulación de energía. Ahora, si movemos la chapa, la que se mueve, ¿sí? La movemos para sacarla del equilibrio. En el momento que la sacamos del equilibrio, se presenta una cupla instantánea. Esa cupla instantánea la representamos como T de T, ¿sí? No es más ni menos que la derivada de la energía acumulada respecto de tita. Y eso lo podemos expresar como un medio de E al cuadrado por la derivada. ¿Por qué? Porque un medio es constante, esto lo tomamos como si fuese constante, y nos queda la derivada de la capacidad respecto de tita. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros necesitamos es calcular la cupla media, que la cupla media es cuando nosotros hacemos la medición. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros aplicábamos una tensión y lo que queremos es averiguar es ese valor me genera una cupla que es proporcional al valor de tensión que yo estoy aplicando. Esa cupla es la cupla media, y justamente se calcula con la integral, como calculamos todos los valores medios, ¿sí? Con la integral de 1 sobre t, que es el período, no es la cupla. Este t de acá no es la cupla, sino que es el período, entre 0 y t de la cupla instantánea diferencial t. O sea, en función del tiempo. De esa forma nosotros siempre calculamos el valor medio. Bueno, si lo trabajamos, nos va a quedar que la cupla media, ¿sí? La derivada 1 sobre t por la derivada de la capacidad respecto de tita, por un medio, por la integral entre 0 y t de e de t al cuadrado, diferencial t. Si nosotros, ¿qué pasa? En la posición de equilibrio va a estar dada, ¿cuándo? Cuando la cupla media sea igual a la cupla antagónica. ¿Se acuerdan que yo les dije que la medición se va a dar justamente cuando tengo la cupla media, pero esa cupla media lo que hace es moverme el resorte y eso me va a generar una cupla antagónica, o sea, opuesta a la cupla media. En ese momento es cuando nosotros tenemos la medición. Y es lo que dice esta igualdad, ¿no? Que la cupla media es igual a la constante del resorte, K es la constante del resorte, por el ángulo de medición. El ángulo de medición va a estar asociado al recorrido que tuvo la aguja, como se ve acá, en este lugar, ¿no? ¿Sí? Por este ángulo de medición, tita. Por lo tanto, el ángulo de medición, que en definitiva es lo que nosotros queremos saber, que es lo que nos va a dar la indicación, me va a terminar dando que todo esto es una constante, 1 sobre 2K, que 2 obviamente es constante, K es la constante del resorte, la derivada de C respecto de tita, ¿sí? ¿Por qué decimos que es constante? Porque nosotros lo que hacemos es, nosotros no, los fabricantes del instrumento lo que hacen es fabricar las chapas, lo fabrican de tal forma para que ese valor de la derivada de C respecto de tita sea constante. Y después nos queda este término, que si ustedes ya lo deben haber visto o conocido, no es más ni menos que el valor eficaz al cuadrado de la tensión. O sea, 1 sobre t por la integral entre 0 y t de e de t al cuadrado, no es más ni menos que el cuadrado del valor eficaz de la tensión. Por lo tanto, para dejarlo expresado ya en función de los valores eficaces de tensión, reemplazamos esta integral por BEF. Una Entonces, acotación, sí. perdón, que agreguen el diferencial T al Acá final. atrás, acá atrás. Claro. Pues si no, no se cumple. Para que lo quiero poner y... ¿Cómo muevo esto de acá? Ahí está. Para que lo vean todos. Diferencial. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este instrumento,
como ven acá en la ecuación, responde al valor eficaz. Y nos está diciendo que la distribución de la escala es cuadrática, por este cuadrado, ¿sí? Y acá está la aclaración que les decía antes, que el fabricante fabrica las chapas de determinada forma para que dé la derivada de C respecto de θ, se mantenga constante, y bueno, depende de las formas que se le da a la placa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Una acotación. Estos instrumentos son los que nosotros, son los electrostáticos, son los que venimos conociendo en sus diversas, en sus distintas versiones, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver nosotros ahora son los instrumentos de hierro móvil, ¿sí? Acuérdense que nosotros lo que veníamos viendo son imán permanente, bobina móvil. Ahora lo que tenemos nosotros es el hierro móvil. ¿Qué características tiene generales este instrumento de hierro móvil de atracción? Sirven para corriente continua y corriente alterna. La aplicación clásica son instrumentos para tableros eléctricos, voltímetros y amperímetros. Se pueden encontrar en diferentes clases, la clase 1, 1,5, 2, 3. En caso de los de repulsión, que ahora los vamos a ver más adelante, son indicadores baratos, ¿sí? Estos son de atracción, atraen, yo lo señalo como si me estuviesen viendo el dedo. Atraen este hierro, ¿sí? La bobina, cuando le hacemos circular una corriente a través de la bobina, lo que hace es generar un campo y me empieza a atraer el hierro, ¿sí? Lo mete dentro de esa bobina. ¿Sí? Y después hay otros de menor calidad, que es al contrario, me repelen el hierro que se encuentra dentro de las bobinas. Esos son los de repulsión. Bueno, tienen mayor capacidad de sobrecarga, se los encuentra desde decenas de miliamperes hasta cientos de amperes, y como voltímetros se los utiliza asociados con multiplicadores. Bueno, acá lo que vamos a hacer es también analizar la energía, ¿sí? La energía que está en juego. Acá en este caso es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, y la cupla instantánea, nuevamente, es la derivada de la energía respecto de θ. Acá todo es constante, menos la inductancia, entonces me queda en función del ángulo, ¿sí? La derivada de L en función de θ. Nuevamente, lo que nosotros necesitamos calcular no es en realidad es la cupla media, ¿sí? La cupla media, como en todos los casos, lo calculamos con la integral, ¿sí? De 1 sobre t entre 0 y t, de la cupla instantánea, ¿sí? Y nos termina dando que el ángulo de medición va a ser nuevamente un término constante por, y la forma de nosotros poder nombrar a la corriente eficaz, ¿sí? En el otro caso, nosotros lo que teníamos era la tensión eficaz. Este instrumento, su valor característico va a ser la corriente eficaz. ¿Sí? Este instrumento, el valor eficaz de la corriente. Cuando se quiere ampliar el alcance como amperímetro, no se pueden usar derivadores. ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era utilizar derivadores? O sea, lo que hacíamos era poner Usábamos el Ayrton, ¿no? el Ayrton, claro. Íbamos poniendo ramas, ¿sí? Abajo del instrumento indicador en paralelo. ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. en este caso no lo... Sí, sí, Gustavo.
No, el derivador Ayrton, como dijo, Claro, es correcto, sí, ese es el circuito. exactamente. ¿Mm? Bueno, si nosotros queremos ampliar los rangos como amperímetro, no podemos usar derivadores. ¿Por qué? Porque este instrumento es fuertemente inductivo y las corrientes no se dividen en forma adecuada. Entonces, lo que se hace, se utilizan transformadores para hacer ampliar los alcances. Y bueno, y no se pueden colocar a menos que el- el fabricante te lo indique. ¿Sí? Acá, no sé si yo, la verdad, no lo entendí bien, Ricardo, el gráfico, pero en definitiva los de repulsión son eso, ¿no? Los que te lo alejan del campo Sí, magnético, o sea, te lo va fíjate, sacando. exacto, fíjate que lo que hace es como el timbre. Cuando le pones corriente a la bobina, la paletita móvil es repelida por el campo magnético de la bobina y te hace girar el eje al que tiene solidario la aguja. Es más o Claro. menos como el otro, nada más que en vez de atraerte Sí, en vez de un meterlo, hierro, este claro, mueve una paletita y perfecto. la impulsa, o sea, la repele, ¿no? Ujú. Lo interesante de esto, que creo que es el colorario de lo que estamos viendo esta noche, es lo siguiente. Nosotros hasta ahora trabajamos fuertemente con los instrumentos de imán permanente y bobina móvil, que son instrumentos que responden a una corriente continua. Entonces, cuando queríamos medir corriente alterna, no nos quedaba otra que convertir la corriente alterna en corriente continua previamente a la medida que hace el instrumento. Teníamos que usar un diodo rectificador de media onda, un diodo de onda completa o cualquier otro elemento de conversión de corriente alterna a corriente continua. Pero como están viendo aquí, estos instrumentos, por la forma constructiva que tienen, pueden medir la corriente alterna en forma directa y además la indicación es directamente proporcional al valor eficaz de la corriente que lo circula, ¿no? El valor eficaz de la corriente cuadrática o el valor de tensión cuadrática. Eso es lo que tienen de interesante estos instrumentos electrostáticos y electromagnéticos. Perfecto. ¿Alguna duda? No, no, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a instrumentos electrodinámicos. ¿Sí? Antes eran electrostáticos, ahora electrodinámicos. Estos están compuestos por dos bobinas y la cupla se produce por la interacción de los campos magnéticos producidos por estas dos bobinas. ¿Sí? Vamos a tener una bobina fija que va a estar partida a la mitad, ¿sí? Por eso acá tenemos LF sobre 2. ¿Sí? La característica de esa bobina fija es que tiene pocas espiras de alambre grueso y es el circuito amperométrico en un batímetro. ¿Sí? Y después tenemos la bobina móvil, que es la que va a estar dando vueltas acá, en este lugar. ¿Sí? La característica de esta bobina móvil es que tiene muchas espiras de alambre fino. Y es la parte voltimétrica, es el circuito voltimétrico en un batímetro. ¿Sí? Entonces, por las bobinas fijas va a circular la corriente IF de T y por la bobina móvil va a circular una corriente IM de T. Bueno, los ferromagnéticos tienen un circuito magnético asociado a la bobina amperométrica, que es el núcleo de hierro. Los de mejor exactitud son los electrodinámicos. Los ferromagnéticos se los utiliza en aplicaciones industriales, donde a nosotros nos interesa más la sensibilidad que la exactitud que tenga el instrumento, ¿sí? La energía contenida, o sea, vamos a hacer ahora el análisis como lo hicimos para los electrostáticos, ¿sí? La energía contenida en el sistema, en este caso, ¿cómo va a ser? Un medio, ¿sí? De la bobina fija por la corriente fija al cuadrado, por IF de T al cuadrado,
más un medio de la bobina móvil por la corriente móvil IDT al cuadrado por la inductancia mutua, ¿sí? Por la corriente fija IDT por IMDT. La inductancia mutua, ¿sí? La calculamos como K por la raíz cuadrada de la multiplicación de las dos inductancias, ¿sí? La cupla instantánea, nuevamente, va a ser la derivada de la energía, ¿sí? Respecto de θ. Y M se modifica a medida que se va modificando K. O sea, esto es cuando se le da impulso al sistema, una vez que salimos del equilibrio. Entonces, la cupla instantánea me va a terminar siendo la multiplicación de las dos corrientes por la derivada de la inductancia mutua respecto de θ. A eso nosotros, acuérdense que siempre le tenemos que calcular la cupla media, que es lo que nosotros vamos a estar midiendo. Y nos va a terminar dando que el ángulo de medición va a ser de vuelta a una constante, y en este caso va a ser la integral nos va a estar dando el valor medio del producto de dos señales. ¿Sí? ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Es decir, es algo muy importante que ambas corrientes sean coherentes. ¿Qué significa? Que no tengan un desfasaje entre sí muy grande. Porque si tienen un desfasaje muy grande, el instrumento no va a medir. ¿Sí? Es decir, por eso no puedo usar si yo quiero medir, esto básicamente es para un batímetro. Si yo quiero medir una carga muy reactiva, ¿sí? Que sea tanto capacitiva o inductiva, el batímetro no me mide. Existen batímetros especialmente diseñados para que puedan medirse las cargas reactivas, porque las corrientes no son coherentes entre sí. ¿Tá? Eso hay que aclararlo bien, porque si no siempre miden. Yo creo que los chicos han usado los batímetros en máquinas de instalaciones eléctricas, si no me equivoco, ¿no? Los han visto. O en física 2 creo que también lo podrían haber usado, me parece. No estoy seguro. Bueno, de la multiplicación que obtenemos el valor medio. Si se conectan en serie las dos bobinas, o sea, las LF, ¿sí? La corriente es igual en las dos y por lo tanto, como amperímetro, la deflexión será proporcional al valor eficaz al cuadrado. ¿Por qué? Porque me terminan siendo las dos corrientes iguales y me va a quedar I de t al cuadrado. Era lo que habíamos visto antes, 1 sobre t por la raíz, por la integral entre 0 y t de I de t al cuadrado diferencial t, era el valor eficaz de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Y en el caso de los batímetros, si LF está en serie a la carga, o sea que los terminales de las bobinas fijas yo los conecto en serie, ¿sí? A la carga, y a LM, los terminales de la bobina móvil los conecto en paralelo, la deflexión me va a terminar indicando la potencia activa entregada a la carga. ¿Sí? Y este instrumento, como amperímetro y como voltímetro, responden al valor eficaz. ¿Se entendió la parte del batímetro? Vuelvo acá al circuito. Si yo conecto la carga en serie, o sea, si yo tengo la carga, ¿no? La conecto en serie a estas bobinas, ¿sí? Y a LM la conecto en paralelo a la carga, lo que me va a terminar deflexionando, o lo que me va a terminar indicando el instrumento, es la potencia activa que se le entrega a la carga. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta?